Hola a todas, hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Miguel Ángel González y voy a ser el profesor en este taller que lleva por título Revisión de manuscritos. Y en este primer vídeo de presentación os voy a contar un poco el motivo por el que decido grabar este taller y las posibles utilidades que creo que pueden tener. La verdad que este es un taller, o una clase más que un taller dentro de los talleres que yo suelo impartir. Esta es una clase que me gusta mucho porque, como ha ocurrido con otras de las que ya he subido, si me habéis seguido a lo largo de los meses, veréis que muchas veces me decanto por talleres o por clases que habitualmente, cuando abordamos el proceso de creación literaria o de creación artística, muchas veces todo lo que viene después del punto final, esta frase que digo tanto de el trabajo que hay que hacer cuando termino de escribir, muchas veces no se tiene en cuenta, ¿no? Y a mí me parece que es una cosa muy interesante, y que del mismo modo que aprendemos a trabajar con la estructura, con el conflicto o con la creación de personajes, debemos también saber qué hacer con un texto cuando ya hemos escrito la primera versión de ese texto, ¿no? Y de eso es un poco de lo que trata justamente este taller, que, como os digo, además, nace de una curiosidad, ¿no? Estaba yo justo pensando hace un par de semanas en el taller que quería grabar para este mes. Estamos a julio, mientras yo grabo este taller, no sé muy bien cuándo se subirá a la plataforma, pero aquí estamos, mientras yo lo grabo, estoy en pleno verano, y hablando con un amigo con el que, oye, quedé para tomar algo, un chico que había sido alumno mío años atrás y con el que ahora mantengo muy buena relación. Él me estuvo preguntando, porque está en un momento de su carrera profesional en el que está valorando la posibilidad de trabajar haciendo informes de lectura. Él ya ha publicado algún texto, ha ganado algún certamen, y bueno, lleva pues unos pocos años dedicados a esto, y cree que puede tener puede ampliar su fuente de ingresos realizando, como digo, informe de lectura, incluso siendo como lector de editorial, ¿no? Entonces me estuvo preguntando la experiencia que yo tenía, conocidos que se dedican a esto profesionalmente. Yo le estuve dando, pues algún consejo en base a mi experiencia y a la experiencia de, como os digo, de amigos, de amigas, de escritoras que conozco que están más metidos directamente en el mundo del proceso editorial, podríamos decir. Y ahí surgió un poco la idea de grabar este taller, ¿no? De centrar un taller en la revisión de manuscritos, que, como os digo, es algo que muchas veces se pasa por alto, en los talleres literarios. También porque, como os decía, ahora estamos en verano, estamos a pleno mes de julio, mientras yo grabo ese taller, y yo acabo de terminar varios de los talleres presenciales que doy, estos talleres que tienen una duración anual, que es decir, empiezan a mediados de septiembre y acaban justo a finales de junio. Y al terminar el taller, ¿no?, que siempre doy una clase en la que intento también explicar un poco, pues estas posibilidades que hacer con un texto, algo que también habéis visto aquí. Ya he subido algún vídeo también relacionado con cómo ponerse en contacto con agencias literarias, con editoriales, cómo presentarse a certámenes, ¿no? Y vi que una de las cosas también que más interesaba era justamente esta, ¿no? La revisión de manuscritos, si tengo que contratar a alguien para que lo revise, si esto lo puedo hacer yo, cómo se revisa realmente un manuscrito. Y bueno, todo eso se quedó un poco dentro, le fui dando una vuelta, ¿no? Y pensé que sería muy útil, como os digo, juntar toda esta teoría que acumulo y convertirla en este taller, que yo creo que puede ser muy interesante. Y lo que voy a intentar es que el taller tenga una doble finalidad, ¿vale? Por un lado, lo más interesante para mí es que aprendáis a corregir vuestros propios textos. Y a corregir no me refiero a encontrar erratas. Esta palabra está mal escrita, me he comido aquí una H, que eso está muy bien, ¿no? Pero al final eso es algo que cualquiera que conozca las normas ortográficas, o gramaticales, no va a tener ningún problema en hacer, ¿no? Al final se trata de una revisión, como os digo, puramente de forma, pero creo que hay mucho más allá. Un texto se tiene que revisar también, se tiene que revisar el fondo, ¿no? Incluso cuando revisamos la forma, tenemos que ir mucho más allá de los errores gramaticales, ¿no? Tenemos que tener en cuenta las repeticiones, si las metáforas se entienden, si las frases están bien construidas, ¿no? Entonces intentaremos abordar un poco todo eso y mucho del fondo. Y además basándonos en cosas que ya hemos visto. Uno de los motivos de esperar ahora, ¿no? Hace aproximadamente, si no me equivoco, yo creo que hace aproximadamente un año que yo empecé a colaborar con Club de Escritores y a subir talleres. Y ya tenemos un largo recorrido. Evidentemente hay muchísimos temas de los que no hemos hablado. Hay muchísimos temas que abordaremos a lo largo de los siguientes meses, pero sí que es verdad que ya tenemos un conocimiento suficiente como para poder abordar la corrección de un texto, porque, como veréis, está muy relacionada con la teoría que hemos ido viendo, ¿no? Tenemos que saber cuál es el conflicto, si está bien expresado, si los personajes son verosímiles. Eso es un poco lo que veremos. Así que estructuraré toda la teoría en base a eso, a que os sea útil, a que podáis revisar vuestros propios textos y lograr, como siempre digo, la mejor versión posible del manuscrito que vais a mover.
Pero también creo que puede ser una información interesante para quienes, como mi amigo Gonzalo, que era la persona que me preguntó el otro día, tengan quizá el interés de adentrarse en este sector del proceso editorial o de la literatura, que es los informes literarios, la revisión de manuscritos, lectores para editoriales y demás, que es que creo que es de los apartados dentro de la literatura que mejor funcionan, que más oferta hay de empleo, y creo que puede ser bastante interesante. Antes de pasar ya y meternos en harina al tema interesante que es la revisión de manuscritos, hago una pequeña aclaración que creo que es interesante. Todo lo que vamos a ver está relacionado con la revisión de manuscrito, con lo cual no está tan directamente relacionado con el papel del lector editorial, ¿vale? Hay muchísimas escuelas, hay muchas agencias literarias, hay incluso editoriales que ejercen, o mejor dicho, que ofrecen la posibilidad de realizar un informe de lectura. Todo lo que vamos a ver aquí está más relacionado con eso, con una revisión del manuscrito o con un informe de lectura, que es leer un texto, analizarlo y decir qué funciona de fondo, qué funciona de forma, qué cosas no funcionan, paso a paso, ¿no? Digamos que destripar todo el texto, desmontar todas las piezas y analizarlas una a una, ¿no? En cambio, el lector editorial normalmente tiene otras funciones. Si yo trabajo para una editorial, si yo trabajo para el Grupo Planeta, o si yo trabajo para la editorial Anagrama, el trabajo del lector editorial es ser un filtro, porque son editoriales que reciben infinidad de manuscritos. Reciben manuscritos, decenas y decenas de manuscritos a diario, y entre el personal contratado, digamos, de oficina, la gente que tienen directamente contratada en la editorial, no pueden leer todos los manuscritos que les llegan, ¿no? Aquí siempre cuento una anécdota que igual ya le he contado en algún momento o conocéis, pero yo me acuerdo de cuando publiqué Todos los miedos, que fue una novela que publiqué con la editorial Siruela, y estaba allí en la propia sede de la editorial Siruela, que está en la calle Almagro, y era la primera vez que yo estaba allí, entonces me estaban enseñando la editorial, y tenían un cuarto, ¿no?, con los manuscritos que recibían, que esto ya lo he contado muchísimas veces, y me acuerdo que Ofelia Grande, que es la directora de la editorial, ella me decía que, claro, que muchas veces el autor, la autora que manda su manuscrito, ¿no?, pues pasa mucho tiempo hasta que les dan una respuesta, a veces es un poco desesperante, ellos no quieren quedar mal con los autores, no les gustaría que todo fuera más fluido, pero claro, ella me decía, es que si nosotras, si el personal de la editorial, que creo que en aquella época, esto en el 2016, si no me equivoco, 2015, 2016, creo que eran como unas 12 o 13 personas contratadas en plantilla, como digo, en la oficina, claro, decía, nos deberíamos dedicar todas las personas que estamos aquí contratadas, las 8 horas que estamos cada jornada laboral, solamente a leer manuscritos para poder, digamos, contestar. Con lo cual, tienen que externalizar este proceso, esta parte de su trabajo, contratar empresas externas para que realicen esta labor. Y son lectores independientes que hacen un informe de lectura, y el informe de lectura va más relacionado, por ejemplo, a la línea editorial de la propia editorial, valga la redundancia, quiero decir, si el libro encaja o no con lo que publica habitualmente la editorial, un poco también hacer un balance de marketing, si el libro puede funcionar o no, si va a vender más ejemplares o no, si la persona incluso que lo ha escrito más o menos conocida, ya tiene una trayectoria, quiero decir, le hacen un trabajo de resumen a la editorial para que, oye, este libro te interesa leerlo y este no, y al final supongo que un 70 o un 80% lo descartan, y así la editorial como tal solamente se queda con un 15, un 20% de manuscritos que son los que leen. Así que, como os digo, el trabajo del lector editorial no va tan dirigido a hacer una revisión del texto, sino a ver si el texto puede encajar o no con la línea editorial, ¿no? Con lo cual, no vamos a trabajar tanto, o no vamos a hablar tanto aquí del lector editorial, que es otro negocio, digamos, diferente, que puede tener algo en común, que a la hora de analizar un texto, evidentemente, la persona que lee para una editorial necesita conocer todo lo que vamos a ver aquí, necesita conocer y cómo es la estructura de un texto, cuál es su conflicto, cómo funcionan los personajes, si todo encaja o no, y digamos hacer ese estudio para saber si el texto es bueno o no, pero no está directamente relacionado con sus funciones. Con lo cual, lo que sí que vamos a ver, y que es un negocio que está funcionando muy bien, que es el de como os digo, la revisión de manuscritos, son los informes de lectura. Casi todas las editoriales ofrecen este servicio. Es muy interesante porque muchos textos cambian, ¿no? Sin ir más lejos, este amigo que me preguntaba por ello, todo venía porque él escribió una novela que no le funcionaba muy bien, que no conseguía colocarla en ningún sitio, y es verdad que contrató un informe de lectura externo, que fue un informe muy interesante, que le propuso cambios que hicieron que la historia creciera muchísimo, ¿no? Y poco tiempo después consiguió publicarla, con lo cual, como os digo,
revisar un manuscrito es una parte fundamental del proceso creativo, tanto si lo queremos hacer para nosotros, que es un poco lo que vamos a ver, como si queremos dedicarnos profesionalmente. Evidentemente, si queremos dedicarnos profesionalmente, necesitaremos una formación mayor que este taller, que es un poco como muy intensivo, como todos los que damos aquí, pero sí que creo que es un acceso, una puerta que os invita a que sigáis investigando sobre este tema. Así que nada, dicho esto, que es una presentación un poco de todo lo que vamos a ver en el taller, vamos ahora sí a todo lo que sería la realización de una correcta revisión de un texto literario.